En este video te voy a enseñar un pequeño truco que te va a ayudar a mejorar tanto tus secuencias como movimientos o acrobacias, ya que te permitirá realizar más movimientos en un espacio más pequeño. Esto es ideal para todas las personas que inician en la práctica de las acrobacias, pero de igual forma nos sirve para realizar secuencias más avanzadas. Así es que vamos con el video. Antes de iniciar les pido una disculpa porque he estado bastante ausente, pero desgraciadamente me dio COVID y las últimas semanas estuve bastante inactivo, pero poco a poco vamos regresando a nuestras actividades. El truco que te voy a enseñar en este video para poder realizar acrobacias en espacios pequeños es algo que yo conozco como retrocesos, y la base de esto es muy simple. Si vamos a realizar un movimiento hacia el lado izquierdo, tenemos que buscar la forma de contrarrestar ese movimiento dando un paso hacia el lado derecho. Pero vamos a verlo paso a paso, y con una de las acrobacias más sencillas que existen, que es el AU o vuelta de carro. Normalmente cuando realizamos ese movimiento solemos desplazarnos. Ejemplo, si yo hago una vuelta de carro hacia mi lado izquierdo, terminaré desplazándome hacia el lado izquierdo. Y lo que pretendemos con este video es que seas capaz de realizar muchos movimientos en el mismo espacio. Así es que vamos a ver cómo se hace. Si yo voy a realizar mi movimiento hacia el lado izquierdo, tengo que comenzar realizando un desplazamiento hacia el lado derecho, y para eso vamos a hacer uso de un simple paso. En este caso, si voy al lado izquierdo, voy a usar la pierna izquierda y voy a dar un paso hacia el lado derecho, pasando por detrás de mi otra pierna, de esta forma. Ahora ya di el primer paso. La pierna que me quedó al frente la voy a levantar mientras los brazos van a bajar en este mismo espacio. ¿Ok? Ahora sí puedo realizar mi movimiento y regreso al mismo espacio donde estaba. Una vez más, por tiempos. La pierna se cruza por atrás, la pierna que me queda al frente se levanta y bajamos los brazos, y ahora sí realizo mi movimiento de desplazamiento. Si tú aún no sabes hacer este movimiento, aquí arriba te va a estar apareciendo el tutorial que hice paso a paso para que lo aprendas de la mejor manera. Ahora, una vez que ya lo entendimos de esta forma, vamos a darle continuidad para realizar varios movimientos en el mismo lugar. En lugar de iniciar con ambas piernas en el piso, voy a iniciar con una pierna en el aire, ¿ok? Y recuerda esta posición porque justamente así debemos de terminar para volver a iniciar. Entonces, la pierna que tengo levantada cruza por atrás, la pierna que tengo al frente se levanta y en ese momento bajamos los brazos en este espacio. Hago el movimiento, caigo con una sola pierna, me levanto y si te fijas ya estamos en la postura inicial nuevamente. Vuelvo a cruzar, vuelvo a levantar la pierna, bajo los brazos, hago el movimiento y cuando me levanto, la pierna que tengo en el aire cruza nuevamente por detrás y se repite el ciclo. Levanto, bajo brazos, salto, la pierna que esté en el aire cruza, levanto y vamos haciéndolo cada vez un poco más fluido. Vuelta, cruzo, salto y voy a acelerar. Y podemos repetir este movimiento de manera infinita y nunca vamos a movernos del mismo espacio. Ahora este mismo principio lo podemos aplicar a otro tipo de secuencias, por ejemplo iniciando con patadas, pero funciona de la misma forma. Solamente te voy a poner un ejemplo. Inicio desde la base, realizo una queixada, solo que al momento de que cruce la pierna, vamos a dar el paso por atrás y volvemos a realizar el mismo movimiento. Levanto y bajo brazos. Además de esto, hay muchísimas secuencias, pero si te gustaría que haga un video enfocado en secuencias que podemos hacer utilizando esta base, ¿qué te parece si me lo dejas aquí abajo en los comentarios? Y si les gusta la idea, con gusto voy a traer ese video para todos ustedes la próxima semana. Ahora solo es momento de ponerse a practicar para poder dominar mejor este movimiento. Así es que yo te veo en un próximo video. ¡Ashe!